volvamos al presente porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios políticos. Buenos días, Fernando. Don José. Buenos días a toda nuestra audiencia a nivel nacional. Oiga, me gustó mucho la intervención de esta oyente colonense. Colonense, hombre. Le voy a hablar de Colón. Desde otra perspectiva. Pero fíjate, hoy que se celebra el Día de la Victoria, en este momento que estamos nosotros conversando aquí, se está desarrollando la parada militar en la Plaza Roja de Moscú. Y usted debe saber que en la Segunda Guerra Mundial, el país que más aportó en la lucha contra el fascismo, encabezado por Hitler, fue la Unión Soviética. Más de 27 millones entre soldados y población civil de la Unión Soviética murieron en esa guerra. Entonces nosotros le atribuimos todo esto a los Estados Unidos. Los Estados Unidos fue un papel importante, pero Estados Unidos murieron en esa Segunda Guerra Mundial cerca de 300.000 soldados. Incluyendo el Pacífico. En toda la guerra. Entonces, el real sacrificio de la Segunda Guerra Mundial la llevó sobre sus hombros, en primer lugar, la Unión Soviética, Inglaterra y Europa. Europa occidental, que fue destruida, Francia, los problemas en Italia, Alemania, que fue parte de todo este conflicto. Europa. Y por eso que los europeos son muy pro paz, porque ellos llevaron la guerra en su territorio. Para que sepan, pues, creo que fue Hastings quien dijo, si hay que hacer un libro de 100 tomos sobre la guerra europea, 85 tomos tendrían que hablar sobre el frente oriental, sobre Rusia. Es decir, un poco para dimensionar realmente el gran ganador de la guerra mundial. Y no es casual que la mitad de Europa quedara en manos de los rusos. Exactamente. Y de igual manera también recordemos que tanto en la guerra napoleónica, Napoleón fue derrotado por el general Invierno y Hitler fue también derrotado en parte por el general Invierno. De todas maneras, es importante que usted sepa eso para que tenga un balance de la historia. En este momento que estamos nosotros hablando, se están desarrollando también las elecciones en Corea del Sur. Probablemente dentro de unos minutos ya tendremos resultados, porque acuérdense que hay 12 horas de diferencia. No, ya proclamaron ganador. ¿Ya? Bueno, ya tenemos resultados. ¿Y por qué es importante esto? Porque Corea del Sur, después del impeachment de la presidenta, necesitaba urgentemente tener estabilizado políticamente el país frente a la confrontación que hay con el norte. Y ahora esto le permite a Corea del Sur reestructurar un planteamiento que ahora mismo tiene confrontaciones con los Estados Unidos por el manejo que se está dando al problema de Corea del Norte, sin contar con Corea del Sur, que es que a última hora tendrá que poner los muertos y heridos si ahí hay una confrontación, y serán no uno, millones de muertos que pueden ocurrir en una confrontación con Corea del Norte. Así que esas elecciones son ahora, más tarde le vamos a dar los resultados de lo que está ocurriendo allí. Nosotros tenemos excelentes relaciones con Corea del Sur, y es importante que esas relaciones se mantengan. Y termino en el plano internacional también. Ayer, el presidente Hollande, en la celebración de Francia, en el Arco de Francia, en el Arco del Triunfo, teniendo de invitado a Emmanuel Macron, anuncia que este domingo será la toma de posición, ya. Tumbando y capando ahí mismo. Ya se dieron las elecciones, usted se encarga. Y hace una de las revelaciones más importantes. Él dice que Macron no es su escogido, pero relata cosas que demuestran que es su cuadro. Y dice que él seguirá siendo ahora, tendrá que tomar sus propias decisiones, pero podrá contar con él para un consejo. Los expresidentes son como los jarrones chinos, grandes. En donde sea que usted lo ponga, estorban. No. Y decía Felipe González, un jarrón chino en un apartamento pequeño. Estorban. Estorban donde... Así que deje que el muchacho mande y ya veremos cómo se desarrolla este problema en Francia. De momento, Europa vive un momento de victoria frente al europeísmo, que estaba capas caídas frente a la victoria del Brexit y de Trump. Pero en los Estados Unidos, el señor Trump, el presidente Trump, ha cambiado su discurso radicalmente. De ese Estados Unidos solo para Estados Unidos ha quedado en lo mismo. El establecimiento de la industria militar le ha impuesto su agenda. Pero ayer, la comparecencia frente al Comité de Inteligencia del Senado, la ex secretaria de Justicia, la señora Yate, hizo fuertes acusaciones, revelaciones diría yo, que nos dice a nosotros cómo funcionan las grandes potencias. Y ella dijo
como parte de esta estrategia mediática que impide que los Estados Unidos tengan una relación, digamos, adecuada con Rusia, pone a Rusia como un enemigo importante. Entonces, recuerdan que el señor presidente Trump quería abrir las relaciones con Rusia y un hombre importante en esa apertura de relaciones era el general Flynn, que se lo llevaron por los cachos en los primeros 18 días. Y el segundo hombre importante era el secretario de Estado, que ha permanecido en un perfil muy bajo. Y recuerden que la confrontación con Trump era con China popular. Y ahora con este problema de Corea, que lo metieron ahora hasta el cuello en eso, entonces ha cambiado de papel. China popular está en su agenda y Rusia es su adversario. Los Estados Unidos siempre tienen que manejarse con un enemigo. Y tiene que tenerlo presente para que alimente esa industria, esa sed de gasto de los militares, que es insaciable. En Rusia, en Estados Unidos, en cualquier lado del mundo, esos son insaciables. Volvemos al plano nacional. Primero quiero expresar mi profundo desagrado, por decirlo de una forma clara, por esta apelación de la fiscal con respecto a la fianza de Jason Pastor. La fianza es un elemento que tiene todo posible imputado para buscar un mecanismo de poder estar fuera de la cárcel y defenderse mejor. Claro. La fianza no quiere decir, igual que la detención preventiva, no quiere decir que usted es culpable. Lo que pasa es que aquí los fiscales quieren utilizar la detención preventiva como un elemento de culpabilidad. Y por eso Panamá tiene tanta gente detenida. Porque de repente, y fíjense, en abierta violación a principios de derechos humanos, esta fiscalía apela sobre la base de ¿qué? ¿Cuál sería la base de la apelación? Que se va a ir huyendo, que tiene documentos, y todos los documentos que tiene la fiscalía demuestran que Jason Pastor, igual que Ricardo Franco, no debía estar preso. Ahora, yo tengo una opinión, y le expreso mi opinión, a diferencia del hecho. Ellos no quieren sacar a Jason Pastor porque entonces no habría ninguna razón para tener preso a Francolín. Y lamento mucho que ese simplismo, que viola claras disposiciones legales, él tiene el derecho a una fianza. Y la fiscal ahora apela y eso va a un proceso de 1 o 2 meses y esto se toma ahí. Y no importa que la familia se dañe, no importa que sea inocente, no importa absolutamente nada. Expreso mi más profunda preocupación y mi inconformidad por lo que está ocurriendo en este caso en particular. Pero yo quisiera también, como un tema importante, hablar un poco sobre Colón. El periódico La Crítica de hoy tiene un informe de lo que pasó ayer, sí, en el asesinato de Oba. Y que hay una conexión entre ese asesinato, el de Amílcar, y después esta protección que le están dando a otro futbolista. Al ruso Barahona. Al ruso Barahona. Y yo quisiera decirle que Colón, la provincia de Colón, que la conozco perfectamente, tengo más de 40 años de estar viajando hacia esa provincia. La provincia de Colón es una provincia que es más que eso. Colón tiene el área de la ciudad con 12 calles de extremada preocupación social y delincuencial, pero el resto de Colón es un emporio de riqueza. La zona libre, por ejemplo, en el distrito de Donoso, de la provincia de Colón, se está construyendo un proyecto por el orden de 5.400 millones de dólares, que es la mina de Minera Panamá, y que ha puesto en el desarrollo en las provincias de Coclé y parte del oeste de la provincia de Panamá. Sí. Digo, no es casual que a los que hayan pasado por el interior vean el montón de centros comerciales que se está haciendo en Penonomé, exactamente para la recepción de esa gran mina que se está haciendo. Y esa riqueza se genera en el seno de la provincia de Colón. Costa Arriba y Costa Abajo de Colón son lugares paradisíacos para el turismo. Y está desarrollándose en forma constante. Los proyectos de inversión del gobierno, de este gobierno y del pasado gobierno en Colón, están cambiando la fisonomía de Colón. Este gobierno tiene una inversión social fuerte en Colón con todo lo que se está construyendo. Entonces Colón es un polo de atracción, no solo para las inversiones, sino para el crimen organizado.
¿Por qué? Porque en la medida en que haya más circulante, en la medida en que haya más posibilidades, ahí hay puertos, ahí hay playas, ahí hay extensión territorial, hay poca capacidad humana para controlar todo esto. Entonces, todo esto se une para que la delincuencia nacional e internacional mire a Colón como una área donde puede operar. Si usted se va a Nueva York, por ejemplo, las pandillas se desarrollaron ¿dónde? En el Bronx, en Brooklyn, cercano ¿a dónde? Sí. A los puertos. Entonces, nosotros tenemos que mirar a Colón diferenciando entre el componente criminal o el componente del crimen organizado, que es minoritario con respecto al desarrollo integral de Colón. Entonces, lo que tenemos que tener es una estrategia para combatir ese crimen organizado y cómo proteger a la mayoría del pueblo de Colón, que son gente trabajadora, obreros, intelectuales, empresarios, campesinos, porque en esa área hay 3/4 del territorio, no más, el 90% del territorio de la provincia de Colón es rural, con buenas ganaderías, con mucha gente de Herrera y Los Santos y del interior en esa área, con unas excelentes playas. Entonces Colón es una de nuestras ciudades que mayor aporta al desarrollo nacional. El aporte que Colón hace al crecimiento del Producto Interno Bruto es mayor que los recursos que nosotros invertimos en Colón. Entonces tenemos que diferenciar entre la coyuntura del crimen que se incrementa por el desplazamiento del crimen regional. Todas estas gentes delincuentes que salen de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica, del Caribe, paran en Colón también. Entonces, ¿hay crimen nativo? Sí. ¿Hay marginalidad nativa? Sí. Pero también hay un sentido de política paternalista de los estados que en un sector de la ciudad de Colón se mueren por el paternalismo, pero cuando usted va al resto de la provincia, yo le puedo decir, por ejemplo, si usted va a Colón, los dos grandes lagos de agua dulce que nutren de agua a nuestra ciudad metropolitana, y usted se encuentra que en Colón hay comunidades a lo largo de la transísmica que no tienen agua potable. ¿Sí? Eso es lo que le estoy diciendo. Y que esa gente tiene que vivir de las aguas vivas de las montañas o de comprar agua fuera de donde pasan los alcantarillados. No hay un plan para dotar de agua potable al Colón rural que va por el eje de la transísmica. Y sin embargo, es Colón el que aporta todo el agua potable que nosotros nos tomamos. Esto pasaba igual cuando nosotros construimos la hidroeléctrica de Bayano y la hidroeléctrica de Fortuna. Se construyó la hidroeléctrica y nos olvidamos que esos pueblos no tenían luz. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Hacer el programa de desarrollo rural integrado con electrificación rural para dotar a esas comunidades de luz eléctrica. Usted se va, por ejemplo, a Gatuncillo Norte, usted se va a Salamanca, a toda esa área por ahí, y no son nutridas por el acueducto central. Hay acueductos rurales que suplen de vez en cuando. Usted se va más arriba, va a encontrar áreas que no tienen agua, y sin embargo, los dos lagos más importantes de agua dulce están en esa provincia. Entonces, yo estoy a favor de una política de desarrollo integral para Colón, pero sin paternalismos. Además, sin prejuicios para la población colonense. Eso de decir que los colonenses son vagos, eso no es cierto. En Colón hay excelente fuerza laboral. Hay excelentes productores agropecuarios que no son atendidos debidamente, que surgen por su propio esfuerzo. Y yo creo que es importante que la policía, que está haciendo operativos serios en el área de Colón, pueda darse cuenta también de que si no integramos el esfuerzo de la gente productiva de Colón, la lucha contra el crimen organizado no es un problema de policías armados, es tener una comunidad consciente de que al crimen organizado hay que combatirlo. Y no se combate solamente con balas, se combate cuando nosotros a todos los jóvenes
niñas y niños de Colón, logramos que ellos se gradúen de las escuelas secundarias y puedan ir a los tecnológicos a prepararse como obreros calificados o como ingenieros, doctores, periodistas, constructores, empresarios, trabajadores especializados. Y Colón con la mina, Colón con los puertos, Colón con la zona libre, Colón con el desarrollo turístico, Colón rural, tiene una potencialidad de desarrollo y de hecho, la contribución de Colón al Producto Interno Bruto de Panamá es extraordinaria. Claro que hay crimen organizado allí, claro, porque están atraídos por los negocios que se mueven en Colón. Entonces, hay áreas de la ciudad de Colón que hay que renovar, pero también la dirigencia de Colón, la que controla ciertos niveles de organización, porque se la controla solo en la ciudad de Colón, no en el resto de la provincia. Sí. La dirigencia de Colón debe entender que la provincia es un todo. Y el gobierno, y los que vengan, deben entender que el desarrollo de Colón no pasa por políticas paternalistas, de darle empleo a alguna gente para que no trabajen, no. Tenemos que hacer que todos los colonenses, como la mayoría de hoy trabaja, que los que no trabajan, se incorporen a la fuerza laboral, porque el trabajo no solamente es la creación material de riqueza, es la cultura. Colón es rico en cultura, por ejemplo. Y usted vaya a buscar en la provincia de Colón cuántos centros de cultura donde la gente pueda ir hay. Cuántos acueductos servidos hay. Cuánta agua potable le estamos entregando a Colón. Las carreteras. Entonces, todas estas cosas están ocurriendo con un reverdecimiento de muchas cosas que están ocurriendo, pero la riqueza se está concentrando. Entonces, la desigualdad en la distribución de los recursos se nota con creces en Colón. Y digo esto porque todos los gobiernos han hecho esfuerzos en Colón, pero ninguno ha tenido un plan integral para el Colón provincia, sino para el Colón parcial. Entonces tenemos que hacer un todo. Y rindo tributo a ese pueblo colonense que con esfuerzo, con dedicación, ha logrado construir todos esos puertos que usted ve en Colón, en el Atlántico, los cruceros, la zona libre. Se está construyendo centrales termoeléctricos a base de gas. Todo el desarrollo turístico. Las playas más hermosas de nuestro país están en esa área, incluyendo Bocas del Toro. ¿No? En el Caribe. No es la Gallito de Chitré, la más bonita. Es toda esa área del Caribe. De manera que quisiera dejar eso como un testimonio mío del aprecio y de la importancia estratégica de Colón. Creo que se están haciendo muchas cosas, pero creo que muchas cosas también se manejan con excesivo paternalismo. El paternalismo no lo hace bien a nadie. Yo estoy por sacar de la pobreza a los pobres a través de esquemas de desarrollo y no de limosnas que después se las acaliñamos y los retratamos recibiendo el 100 a los 70, 120 a los 65, o la beca, los tomamos fotos. No, no, no. Usted no puede humillar a la gente así. Nosotros lo que necesitamos es que el colonense se sienta digno como todos los panameños y eliminar los prejuicios con respecto a Colón. Y aquí usted es negro y está de Colón, y ya usted es un gáster. Pero usted es blanco y es extranjero, usted es una gran persona. No, no, no. Esos son prejuicios de la piel. Entonces no hay nada peor que una sociedad llena de prejuicios. Termino con esto. Yo mañana voy a gastar mi discusión, Fernando, y estimados televidentes, viendo el escenario político del país. Te adelanto algunas cosas. Me he sentado a leer la ley electoral y a analizarla. Y yo me pregunto, ¿cuántos dirigentes actuales se han leído la ley electoral? No, ¿cuántos de los que la aprobaron se leyeron la ley que están aprobando? Esa ley tiene serias complicaciones. Es una camisa de fuerza para cualquiera. ¿eh? Pero además tiene en su esencia violaciones serias al espíritu y a la ley que es la Constitución de la República. Para eso lo voy adelantando. Pero también he visto una proliferación de nuevos partidos, porque al disminuirse el volumen vamos a tener más partidos. Y los partidos tradicionales debieran reflejarse
en lo que estaba ocurriendo, lo que pasó en Francia, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en los Estados Unidos. Una clase media y otra clase trabajadora y pobre que está hastiada del bipartidismo, que no le hace caso, no escucha a los grandes partidos, escucha a dirigentes con visión, con perspectiva. Entonces, cuando sumimos al país en mediatesis, en confrontaciones insensatas como la que tenemos ahora, de descalificaciones, entre más se descalifican, entonces al final gana el peor. Entonces nosotros tenemos que pasar a una política de proposiciones, cosas que no veo en este momento, y el país se llena entonces de incertidumbre y se llena de pesimismo. Francia fue a estas elecciones, Francia, con toda su historia rica, toda su cultura, era una nación postrada en el negativismo. Y hoy Francia está llena de manifestaciones en contra del sistema capitalista. Y hay nuevas corrientes de pensamiento en Francia que están atentando contra el sistema en su conjunto. Entonces, en nuestro país hemos reducido al debate a confrontaciones personales y de acusaciones personales, olvidándonos, por ejemplo, de ese Colón profundo, de ese Darién que necesita de nosotros, de esas provincias centrales nuestras agropecuarias que se encuentran marginadas y agobiadas por una clase dirigente mercantilista que solo piensa en importar y no en producir, una clase media agobiada, una política que no existe de cultura. No utilizamos la cultura como arma de transformación. La principal arma de transformación de un país es la cultura. Y mire usted dónde estamos nosotros en cultura. Le digo esto porque de eso tenemos que hablar mucho y de eso le voy a hablar mañana. Y eso que no hemos tocado, la cultura indigenista, que yo creo que nosotros a las 7 etnias autóctonas nacen pobres, condenadas a morir pobres. Y entonces le queremos imponer desarrollos con modelos nuestros, sí, en vez de producir modelos autógenos propios de ellos, para que con su propio concepto del desarrollo lo podamos integrar. Nosotros queremos aplicarle nuestra cultura en forma vertical a una sociedad que tiene sus propios valores. Su propia cosmografía. Y usted se fija, Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, sienten la necesidad de desarrollos planificados regionales que no tenemos. Entonces seguimos creando el gran monstruo, la economía metropolitana transitista en contra del resto de la economía. Y eso crea más desigualdades. Así es.